Vamos a fijarnos un momento en estos objetos cotidianos. A simple vista la verdad es que parecen de lo más normal, pero en realidad esconden un viaje absolutamente épico. Un viaje que nos transporta miles de años hacia el pasado. Hablamos del barro y la arena, literalmente, los materiales más comunes y más humildes que nos da la naturaleza. Elementos que al entrar en contacto con el fuego cambiaron por completo el rumbo de nuestra civilización. Es fascinante cómo lo más básico fue el motor de nuestro progreso. Y es que nacieron por pura supervivencia. Sin embargo, conforme fueron pasando los milenios, evolucionaron a lo grande. Empezaron sirviendo para guardar agua o grano y acabaron convirtiéndose en la base de la ciencia moderna. Si viajamos en el tiempo al Paleolítico, hace más de 30.000 años, vemos que allí, en la oscuridad, junto al calor de una hoguera, es donde surge el barro modelado. La Venus de Dolny-Bestonice nos demuestra que la cerámica nació como un símbolo, muchísimo antes de usarse como herramienta. Claro, luego el mundo cambió por completo. Dejamos de ser nómadas. Con la agricultura floreciendo en Mesopotamia, de repente apareció una necesidad vital que antes no existía, y es que había que almacenar los excedentes. Así es como nace la vasija, el primer gran envase de nuestra historia. Una especie de escudo de barro contra el paso del tiempo. De hecho, en Egipto, hace 10.000 años, ya se fabricaban grandes vasijas de cerámica y algunas se usaban incluso para fermentar vino. Pero ojo, porque lo realmente fascinante aquí es cómo llegamos a dominar el fuego. Imaginemos por un momento entrar en un horno griego antiguo. Hablamos de alcanzar apenas 960 grados, un calor relativamente bajo, pero que dominaban a la perfección mediante 3 complejas fases de oxidación y reducción. Poco a poco, esa belleza se fue uniendo a la utilidad y la cerámica se volvió totalmente esencial en el día a día, desde aquellas ánforas de transporte de la antigüedad hasta la clásica jarra de agua tradicional. Y es que servir agua en la mesa siempre ha sido un acto cultural tremendamente profundo. Ahora bien, mientras el barro conquistaba la tierra, estaba pasando algo verdaderamente mágico con la arena. Hablo del nacimiento del vidrio, una alquimia pura, de verdad, arena, sosa y un calor extremo, que consiguen fundir lo sólido para crear un líquido resplandeciente. Sus primeros pasos nos llevan a Egipto y Mesopotamia, unos 5.000 años antes de Cristo. Y bueno, al principio, nada de ventanas ni botellas, ¿qué va? Era un lujo extraordinario. Básicamente, pequeñas cuentas y amuletos que monopolizaban los faraones. El salto tecnológico de verdad, ese gran cambio, llega en la costa fenicia con un descubrimiento que lo revoluciona todo: el soplado de vidrio. Introducir aire por un tubo permitía crear recipientes huecos, finísimos y transparentes a una velocidad que antes era impensable. Fueron los romanos quienes llevaron este milagro a la arquitectura, desarrollando las primeras láminas de vidrio plano. De la noche a la mañana, una ventana podía dejar entrar la luz del sol y al mismo tiempo bloquear el frío. Esto supuso una transformación radical en lo que a confort se refiere. Si damos un salto a la Edad Media, vemos que el vidrio alcanza su punto álgido, tanto a nivel espiritual como artístico. Las monumentales catedrales góticas europeas se llenan de luz y de color, y esa luz natural se convierte en todo un símbolo de divinidad. Es el momento exacto donde la utilidad se funde con el arte más elevado. Pero, claro, el vidrio no solo transformó la forma en la que entraba la luz en los edificios, también transformó nuestra propia visión. Ya en el siglo XIV se empezaron a crear lentes curvas para corregir la vista. Literalmente, la humanidad encontró una nueva forma de enfocar el mundo que nos rodea. Y esa nueva capacidad óptica desató una revolución científica tremenda. Entrando en el siglo XVII, Anton van Leeuwenhoek perfecciona el microscopio. Y justo ahí, gracias al inmenso poder de una pequeña lente de vidrio, el ser humano por fin pudo descubrir lo invisible. A partir de ese momento, el vidrio se vuelve totalmente insustituible en la química y en la medicina. Su increíble resistencia a los cambios de temperatura y su neutralidad lo hacen perfecto para el laboratorio. El vidrio siempre ha sabido combinar magistralmente lo útil con lo bello. La historia da un acelerón increíble con la revolución industrial. La mecanización masiva cambia las reglas del juego. Y pasamos a fabricar desde los típicos tarros de conserva que transformaron nuestra alimentación hasta esos vidrios ultra resistentes que hoy protegen las pantallas de nuestros móviles. Hoy en día, el punto fuerte del vidrio es su ciclo infinito. Es un material reciclable al 100%, una y otra vez, y lo mejor es que no pierde absolutamente ninguna de sus propiedades por el camino. Vamos, que es un pilar fundamental de la actual economía circular. Y así volvemos a nuestro presente, a esa misma mesa que veíamos al principio del recorrido, a esa sencilla taza de cerámica o a ese vaso de agua transparente.
Elementos de nuestro día a día que muchas veces pasan completamente desapercibidos. Son pura magia en nuestra vida cotidiana. Estos objetos, que parecen tan silenciosos, son en realidad el resultado de miles de años de ingenio humano. La victoria definitiva de la técnica sobre la materia prima. Supervivencia, conocimiento y arte, todo en uno. Así que la próxima vez que nos sirvamos un vaso de agua o un café, merece la pena fijarnos bien en ese recipiente, porque tenemos entre las manos una historia verdaderamente épica. Y para cerrar este análisis documental, nos queda una última reflexión. ¿Qué otras magias milenarias se esconden a simple vista dentro de nuestros propios hogares?